Buenos días, somos Capilla Calvario, Iglesia del Camino. Mi nombre es Cristóbal García, para aquellos que por primera vez nos acompañan. Por algún motivo no nos había visto antes y se encuentra con este estudio, ojalá nos acompañen en ahorita en vivo. Como nosotros somos la iglesia, como ya les dije, Capilla Calvario, Iglesia del Camino, y estudiamos la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. A los que ya tienen por costumbre acompañarnos, les quiero dar las gracias y la bienvenida en este día, domingo, último domingo del mes de noviembre. Sean bienvenidos y gracias por su compañía. Como siempre, les digo que mientras sigo hablando, si tienen sus Biblias con ustedes, busquen el capítulo 22 del libro de los Hechos. Continuamos en nuestro estudio en el libro de los Hechos, capítulo 22. Hoy vamos a estudiar del versículo 6 hasta el 21. Y mientras buscan en sus Biblias ahí, pues les quiero de nuevo agradecer y pedirles que compartan el video si les gustan y les digan a sus amistades. También ustedes que están acostumbrados a vernos, a acompañarnos, síganos levantando en sus oraciones al Señor, que el Señor se mueva de gran manera aquí en esta región de Michoacán y que podamos nosotros ser obreros, llevar el Evangelio a los perdidos, a los desvalidos, a los quebrantados, a los que sufren y a los que están sin el Señor, que son todos los que no conocen a nuestro Señor Jesús. Así que por favor, levántenos en oración al Señor, y como les repito, compartan el video. También este mismo video lo subimos en YouTube en unas par de horas más adelante, así que si prefieren YouTube pueden buscarnos ahí también en el mismo nombre de Capilla Calvario, Iglesia del Camino. Y con eso vamos a pasar a nuestro estudio de hoy. Como les decía, vamos estudiando por el capítulo 22 de los Hechos. Hoy vamos a leerlo y después lo estudiamos. Dice la palabra del Señor, capítulo 22 de los Hechos, versículo 6 al 21. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la luz del que hablaba conmigo. No entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? El Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre
de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Vamos al Señor en oración. Padre, sabemos, Señor, que sin su voluntad, sin su Espíritu Santo sobre nosotros, no podemos entender lo que su palabra dice, Señor. Sabemos, Señor, que sin usted somos solamente seres miserables, necesitados, Señor. Por eso le pedimos que su Espíritu Santo nos llene aquí, Señor, y los que están viendo ahora mismo en vivo y los que van a ver el video más adelante, Señor, nos llene de su sabiduría, del conocimiento de su Espíritu Santo, que nos explique su palabra, Señor, porque no hay habilidad ni hay talento propio, Señor, sino hay su misericordia, su unción que necesitamos. Por eso, Señor, apodérese de este estudio, ayúdanos a entenderlo. Bendiga este tiempo, Señor. Bendiga a los que están acompañándonos en este momento. Se lo suplicamos, dándole gracias en el precioso, poderoso, majestuoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, aquí estamos empezando desde los principios del capítulo 22, bueno, del capítulo 21. Aquí vemos cómo Pablo está compartiendo su testimonio. Y él sigue, sabemos cómo él pidió hablarle a la multitud, a aquellos que quieren matarle. Y recordemos el contexto de nuestro estudio, es que él le pidió al capitán de las tropas romanas que pudiera hablarle a la gente. Y en este momento él ya está ahí. Hagamos de cuenta y situémonos en ese lugar del templo, en la corte del templo, donde está él dirigiéndose a los que lo quieren matar. Y continúa. La vez pasada vimos cómo él empezaba a hablar con ellos y cómo él les habló primero a los romanos en griego, y ahora se está dirigiendo a ellos en arameo. Y por eso consiguió el silencio de ellos, y ahora continúa en su testimonio diciendo del versículo 6 al 8, vemos que dice: pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Podemos ver, solamente nos podemos imaginar este hombre, miembro del concilio, del Sanedrín, él lleno de furia en contra de los cristianos, va a buscarlos, a matarlos, y está viendo, ya lo vimos este testimonio de Pablo, claro que en el capítulo 9, cuando lo estudiamos, pero él está contando su historia de sus propias palabras a lo que le ha acontecido. Empieza a compartir el testimonio personal. Y vemos aquí, voy a abrir un paréntesis nada más y después seguimos en el contexto, pero solamente quiero abrir este paréntesis para decir que todos tenemos ese testimonio personal. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros que hemos vuelto a nacer un testimonio personal de cómo Él ha cambiado nuestra vida. Y tenemos que compartirlo, es parte de nuestro vivir. Ese testimonio que Dios nos ha dado, que es personal entre Él y nosotros, lo podemos compartir con aquellas personas que quieran escucharlo. Y eso es básicamente quien somos ahora. Ya hemos cambiado nuestras vidas gracias a Jesucristo, a nuestro encuentro, a nuestro propio encuentro con Jesucristo nuestro Señor. Quizás la mayoría de nosotros, el encuentro con Jesucristo no fue tan dramático como el de Pablo. Pero vemos que Pablo no era cualquier persona, era alguien escogido por Jesús, porque él sabía quién era Pablo y lo iba a usar grandemente. Y tanto que lo usó, que escribió casi más de la mitad del Nuevo Testamento.
Así que podemos ver todo eso para decir, pero ya volviendo a nuestro contexto, cómo compartir nuestro propio testimonio. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15 nos dice él mismo, sino santificar a Dios en el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel al que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál es la esperanza que hay en nosotros? Jesucristo nuestro Señor, nuestra esperanza. Él es. Así que a este punto, ya volviendo al contexto de lo que estamos estudiando de Pablo, dice que se podía oír, según los eruditos, los estudiosos, los maestros, que se podía oír un alfiler caer al suelo de tanto silencio que había ahí. Y al escuchar a Pablo, cuando él les contaba cómo físicamente un milagro sucedió en su vida, lo que aconteció con él. Inclusive que Pablo estaba ejerciendo un trabajo como miembro del Sanedrín cuando sucedió todo esto. Él era muy celoso de la ley judía y él no pensaba, reconozcamos que esta es una secta según a ellos, y todavía hay gente que llama sectarios a los cristianos porque alabamos a nuestro Señor Jesucristo y obedecemos lo que dice la Biblia, y la Biblia es la base de nuestro vivir y comportamiento. Así que, porque muchas veces las costumbres y los rituales de las personas se imponen ante la palabra de Dios y nosotros nos enfocamos en lo que es la palabra de Dios solamente. Bueno, continuando el versículo 9 y 10 de aquí de Hechos 22 nos dice, y los que estaban conmigo vieron. Vemos que Pablo continúa explicando el suceso, lo que le encontró. Y era nada menos, podemos solamente imaginar la voz de Jesucristo hablándole a Pablo, haber sido algo majestuoso, que es inmediata. Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? Pero como que él dentro de sí ya sabía, como que algo le decías, es Jesús a quien tú persigues. Y él lo confirmó diciendo, soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Debe haber sido algo increíble. Y leemos aquí el versículo 9 y 10, los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. No podemos imaginar si los que ellos iban ahí estaban en el mismo lugar que Pablo, solamente Pablo fue el que cayó al suelo, solamente Pablo es el que podía escuchar la voz de nuestro Señor, y ellos quizás oían solamente truenos, estruendos o ruidos que podían oírlo, pero no entendían nada. Es algo impresionante. Y dice el 10, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Es algo que Pablo inmediatamente, que es la respuesta de él, ¿qué haré, Señor? Ya identificó quién lo enfrentó, quién le alumbró, la gloria de Dios cayó sobre él. Es algo inimaginable, es algo que solamente podemos ver, pero la grandeza del acontecimiento es algo inimaginable para nosotros que pueda pasar eso con Pablo. Los hombres que lo acompañaban no sabían de lo que se trataba, pero Pablo estaba en medio de todo esto. La luz y la voz y la presencia de Jesús lo envolvieron, y eso es algo inaudito porque solamente a Pablo. ¿Por qué los demás no entendieron? Si también iban junto con él persiguiendo a los cristianos. No se nos dice, así que no podemos nosotros decir nuestra propia opinión. Quizás ellos no iban a ser apartados para Dios. Es solamente lo que podemos imaginarnos, que ellos no entendieron, oyeron pero no entendieron, y no solamente escucharon sonido. Pero en su testimonio Pablo afirma que Jesús de Nazaret está vivo. Recordémonos, Pablo miró su gloria y escuchó su voz. Algo impresionante. Así que la gente que estaba en la corte del templo escuchando, sabían y también Pablo antes del enfrentamiento con Jesús, sabía de la posición
oficial de los judíos, cuál era en cuanto a Jesucristo. Y nos acordaremos que ellos pensaban, especialmente los líderes cristianos, y hacían creer a la gente y promulgaban eso, que Jesús de Nazaret era un impostor, que había sido crucificado y su cuerpo había sido robado de la tumba por sus discípulos. Esa fue la versión. Eso lo podemos ver en Mateo. Pero para no pasar más tiempo allí, sabemos, esa es la versión judía, de que su cuerpo había sido robado por sus discípulos. Y que los mismos discípulos habían empezado un rumor de que Jesús había resucitado de la muerte. Claro que Pablo creía esta historia y Pablo sabía de eso. Y esa era la posición de Pablo y de los demás judíos. Así que Pablo asumía que los que estaban ahí enfrente de él escuchándolo, asumían, esa era su posición de ellos, que Jesucristo había sido crucificado, que era un falso maestro según ellos. Esa era la posición de ellos. Así que los hombres que iban con Pablo vieron la luz brillante, pero no se cegaron como él. Y escucharon el sonido, pero no entendieron lo que decía. Eso lo vemos en Hechos 9, versículo 7. Pero solamente nos podemos imaginar lo sorprendente para Pablo el descubrir que Jesús en realidad está vivo y que al instante tuvo que cambiar su manera de pensar. Y eso significa arrepentimiento en la vida de Pablo y dejar que el Señor Jesucristo resucitado tomara el control de su vida. Eso es algo significativo, que también nosotros, así como les dije hace rato, que hemos tenido ese encuentro con Jesucristo, porque todos nosotros, la gran mayoría de nosotros, hemos tenido religión en un punto de nuestras vidas. Crecimos religiosamente siguiendo ciertos patrones religiosos que nos llevaban a costumbres, rituales que teníamos que hacer. Pero llegó un día donde Jesucristo se nos presentó tal y como es, no como dicen las historias, sino como dicen las Escrituras. Y ahí tuvimos que tomar como Pablo una decisión. Pudimos ver ahí que surgió cuando dijo él: ¿qué haré, Señor? Ya tiene identificado que el que está enfrente de él gloriosamente es el Señor Jesucristo. Y ahora, ¿qué hace con eso? ¿Qué haré, Señor? Eso se llama arrepentimiento y dejar que todo lo que él hacía, pensaba, lo desecha. Y él lo dice en sus epístolas también, que todo eso que tenía lo califica como basura. Toda la habilidad, todas las enseñanzas, todo eso, pero en comparación con el conocimiento y la relación personal con Jesucristo. Entonces ahí vemos todo esto que está pasando ahí. Y la pregunta también para nosotros es: ¿qué hacemos cuando descubrimos la verdad de quién en realidad es Jesucristo? Pero quizás todos nosotros hemos escuchado todas nuestras vidas desde pequeños de Jesucristo, de algo religioso, de algo parte de una religión. Pero cuando venimos a esta realización de darnos cuenta que Jesucristo es todo, no hay nadie más, solamente Jesucristo, porque solamente Él murió por nuestros pecados. Y ahí tenemos que hacer, hay arrepentimiento en nuestras vidas. Desechamos todo lo demás, la religiosidad, costumbres, rituales, y nos doblegamos, nos rendimos, nos humillamos ante Jesucristo nuestro Señor. Esa es la actitud de Pablo. Y esa será nuestra actitud. O solamente pensamos que es algo religioso, que hacemos una vez a la semana o dos quizás, y lo demás vivimos como queremos. Porque la relación con Jesucristo vamos a ver que Pablo aquí y lo que ha pasado, porque esto aquí ya él solamente está contando su testimonio. Pero vimos desde que el capítulo 9, como el Señor transformó su vida, radicalmente la transformó. Él quizás
tuviera que haber sido un hombre rico porque era miembro del Sanedrín, una alta posición social entre los ciudadanos de Jerusalén. Y todo eso cambió. Ahora andaba sufriendo hambres, golpizas, persecución por causa del Evangelio. Y eso lo vamos a ver más adelante, como el Señor en su testimonio cuenta cómo lo preparó el Señor. Pero eso fue algo súbito del arrepentimiento. A todos nos tiene que llegar ese momento cuando nos damos cuenta quién es Jesús, qué hizo por nosotros. Y ahí nos vamos a dar cuenta, ¿lo recibimos o lo aceptamos? ¿O lo seguimos viendo como algo religioso, como algo, una imagen solamente? Pero aquí está viendo Pablo que es alguien vivo, que él pensaba que ya había muerto y que se habían desechado del problema, y que el problema surgió por causa de los discípulos de Jesús que se habían robado el cuerpo para empezar una secta. Pero ahora ve que no es secta, que Jesús vive y que la pasión de esa iglesia que él le llama el camino, y lo veremos más adelante, va a ver que es algo vibrante, algo vivo, algo fuerte, y esa entrega es por causa de Jesucristo. Y eso es lo que transformó también la vida de Pablo. Volviendo aquí al estudio, dice el versículo 11 del capítulo 22 de Hechos: y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Así que Jesús le dijo a Pablo que se levantara y fuera a Damasco. Le esperaba una cita divina. Vemos que aún hay más, quizás pensaría él, ciego, no podía ver ese encuentro transformador en su vida, algo totalmente emocional, no nos cabe duda. Sus emociones estaban totalmente a punta de piel, y él, aún hay más, porque tienes que ir a Damasco. Así que en el silencio de su ceguera había un profundo arrepentimiento, mientras mira hacia la oscuridad de su propio corazón. En los tiempos de estar en silencio y reflexión, una reflexión honesta, se puede experimentar verdadero arrepentimiento. Y todo nos llama el Señor a ser honestos con nosotros mismos. ¿Qué hay en nuestras vidas? ¿Qué hay en nuestros corazones? Quizás el Señor a veces no nos toque como a Pablo de quitarnos la vista, pero a veces quiere que estemos solos con Él, personalmente con Él, y meditemos y reflexionemos y que veamos cómo es nuestra vida en realidad, cómo es nuestro interior, cómo está nuestro corazón. Porque Pablo pensaba que estaba haciendo algo bien. Él estaba protegiendo su religión, pero se dio cuenta que no, que su religión no era correcta, que su religiosidad estaba matando gente inocente. Y ahora se está dando cuenta en su propia ceguera, en ese lugar oscuro donde lo metió el Señor Jesucristo espiritualmente. Se está dando cuenta en su corazón y viene este profundo arrepentimiento. Por eso es verdaderamente lo que nosotros exhortamos a que todos vengamos. Sí, es bueno juntarnos como iglesia, alabar y estudiar la palabra del Señor, pero es una buena manera en nuestra salud espiritual de venir humildemente ante el Señor y estar solos, a solas con Él. Tener ese lugar secreto o no tan secreto, pero que podamos estar solos y reflexionemos de nuestra vida y podamos arrepentirnos de los pecados que tenemos y hacemos. Porque todos somos humanos, sí, es cierto, pero hay una manera de conocer a Jesús. Si de verdaderamente eso nos ha llevado al arrepentimiento, o solamente lo vemos como religiosidad. Porque la religión te dice,
pues nadie es perfecto, puedes pecar, pero ven y arrepiéntete y regresa. Pero el Señor nos llama a arrepentirnos de todo corazón y de venir a Él con toda honestidad. Y Pablo está platicando lo que él a ese punto estaba sintiendo y viviendo. Y aquí nos vemos el versículo 12 hasta el 16, donde nos dice Pablo: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los justos, de todos los judíos, que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Aquí vemos cómo primero Pablo se está identificándose con Ananías como otro judío justo, y lo hace con toda intención de hacerle saber a los que estaban escuchando que ese Ananías era un judío piadoso y tenía buen testimonio ante los demás judíos allí en Damasco. Así que él se identifica con él, y como él mismo Ananías lo llama hermano. Claro que él no le platica porque él está platicando lo suyo, pero vimos en el capítulo 9 cómo el Señor le habla a Ananías que fuera a encontrar a Pablo. Y Saulo en ese tiempo, Ananías le dijo: Señor, ¿te das cuenta de quién es este Saulo? Este hombre mata cristianos. Y el Señor le dijo a Ananías: ve, porque será apartado y le tenés que decir lo que va a hacer y lo que va a sufrir por causa de mí. Pero eso no lo cuenta Pablo, porque esa es la historia de Ananías, es el testimonio de Ananías. Pero él se está identificando con Ananías como su hermano, otro judío también. Podemos notar que atribuye la gran experiencia de Pablo a Ananías al Dios de nuestros padres. O sea, vemos así la identificación primero: judío, Ananías, nuestros padres, el Dios de nuestros padres. El mismo Dios de los judíos es el mismo Dios. Así que él está llevando así su testimonio. El mismo Dios de ustedes, no estoy hablando de otro Dios, estoy hablando del mismo Dios de nuestros padres. Ahí va la explicación de Pablo. Al citar las palabras de Ananías, Pablo les quería hacer entender y aceptar la experiencia de su salvación, que es de Dios, de parte del mismo Dios, que ellos mismos alaban. Pero ellos creían en Dios Padre, pero no en el Dios Hijo, en Jesucristo. Así que ahí vamos a ver cómo Pablo, en su gran sabiduría, va entrelazando sus palabras para hacerlos entender a estos judíos que no es otro Dios el que está predicando él, es el mismo Dios. Pero el mismo Dios es Jesucristo también, a los que ellos rechazaron. Así que esa fue la experiencia de Pablo, cómo está explicando lo que pasó con Ananías también, a manera de saber que es el mismo Dios, de explicarles que es el mismo Dios Padre, que lo llamó y que por eso llegó la experiencia de su salvación y su llamado a servir. Pablo había visto al justo, como dijo Ananías, que era el título del Mesías. Pablo le quería decir que ese justo es ni un otro más que el Mesías, que ellos todavía seguían esperando, y muchos judíos siguen esperando hasta el día de hoy. Pero ese es el que le quería decir: el Mesías es Jesús, que ya llegó. Ese fue el que murió en la cruz y resucitó. Así que eso es lo mismo que decía Pedro en su discurso en Hechos 3. Mas nosotros, dice Pedro en 3:14, mas nosotros, en Hechos 3:14, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida.
Ese es Pablo está diciendo al justo, que era Jesucristo. Está poniendo ahí las mismas palabras de Pedro, poniendo a ese justo que ustedes rechazaron, como dijo Pedro, y pidieron a Barrabás, a un homicida, en vez de al justo, al santo. Eso es, vemos ahí el paralelo que está formando Pablo en su gran sabiduría de cómo llevar a cabo y darles ese mensaje. Y algo muy importante que debemos notar en el versículo 16 que de esta versión y casi todas las versiones en español dice que parece que sugiere que Ananías que le dice que se bautice como queriendo que lavara sus pecados con el bautismo, como que el bautismo lava los pecados. Pero según los estudiosos de las escrituras, en el lenguaje griego, uno de ellos llamado, es un muy estudioso, un erudito que se llama Kenneth West, dice, habiéndose levantado, se bautizó, o sea, en la traducción de él del griego al español o al inglés en este caso, y después traducido al español, habiéndose levantado, se bautizó, lavó sus pecados, habiendo previamente llamado o invocado el nombre del Señor Jesucristo. Yo sé que hay mucha controversia y ha habido personas que me mandan mensajes que me dicen, tienes que predicar que se tiene que bautizar para la salvación de los pecados. Sin bautismo no hay salvación. Pero no. Como dice el final del versículo, hay muchos que se enfocan solamente en el bautismo. Pero sin bautismo puede haber salvación, porque ahí vemos muchas partes en la Biblia. Como uno de los ladrones que estaban a un lado de Jesús, que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No estaba bautizado. Bueno, eso es solamente un ejemplo. Pero aquí para ver esto que puede parecer controversia y que muchos se enfocan ahí para decir, sin bautismo no hay salvación, podemos ver que en Hechos 2:21, cuando Pedro estaba en su gran discurso, dice, todo aquel que invocare en el nombre del Señor será salvo. Entonces aquí podemos ver eso, la evidencia de nuestra fe es ser bautizados, claro. Es un bautismo, es un mandamiento, inclusive. Pero el bautismo no es evidencia de salvación. Es solamente una obediencia habiendo previamente sido vuelto a nacer. Eso es lo que tenemos que ver eso. En Hechos 9:17 vimos allí. Fue entonces Ananías y entró en la casa poniendo sobre él las manos y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Vemos que antes de bautizar fue llenado del Espíritu Santo. Pablo fue lleno del Espíritu antes de ser bautizado. Y esa es la importancia que tenemos que ver ahí. Esto nos indica que ya era vuelto a nacer. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nos llena el Espíritu Santo, somos vueltos a nacer. Y el bautismo lo hacemos como una muestra de identificación con Jesucristo nuestro Señor. ¿Ya? Pero eso es solamente para explicar acerca de lo que hablan y lo que muchos, la posición que tienen acerca de que sin bautismo no hay salvación. Y aquí podemos ver que es al contrario, primero la salvación y luego viene el bautismo. Y el bautismo es una demostración de nuestra salvación, claro. Así que había surgido esta secta cristiana, como le decían ellos, que los nuevos creyentes se bautizaban y se identificaba de esa manera. Era la identificación de este nuevo movimiento del camino. Y ya sabemos por qué lo llamaban el camino. Porque es el Juan 14:6 que dice que yo soy el camino y la verdad y nadie viene al Padre si no es por mí. Las palabras de Jesús. Así que todo esto que había ocurrido así, Pablo se estaba dirigiendo a la gente que no ignoraba todo esto, porque todas esas cosas que hablaban habían pasado en lo abierto, estaban en lo descubierto. Y él estaba diciendo todo lo sucedió a él y todo fue conocido. No era nada en secreto. Y luego
venimos aquí al versículo 17 donde Pablo continúa hablando y dice, y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Vemos aquí que ese testimonio, pero ya cuando regresó a Jerusalén ya habían pasado 3 años. Después de haber pasado un tiempo en Damasco predicando y se fue de Damasco y no llegó a Jerusalén hasta después de 3 años. Y eso lo podemos ver en Gálatas capítulo 1, versículos 17 y 19, donde nos dice, ni subí a Jerusalén, vemos ahí, no subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo o Santiago, como nosotros lo conocemos, era el hermano del Señor. Así que primero fue a Arabia, quizás para evangelizar y meditar en la palabra de Dios. Y al regresar a Jerusalén, los líderes de la iglesia no lo aceptaron. La iglesia cristiana no lo aceptaban, le tenían miedo. Nos acordaremos, eso lo estudiamos en el capítulo 9, cuando vimos que Bernabé tuvo que interceder por él y decirles, no, él está bien, porque todos le tenían miedo de lo que era él antes, un asesino de cristianos. Así que todo esto lo estamos viendo cómo estaba acontecimiento y después de 3 años regresó, como está diciendo él ahí. El Pablo enfatiza al final del versículo 17 el elemento judío en su experiencia, porque a los judíos les impresiona un hombre que ora en el templo y obtiene visión del Señor. Ahí estaba en Jerusalén cuando le surgió esta visión. Y le vi, dice el versículo 18, ¿qué pasó ahí? Le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Así que Jesús mismo lo estaba dirigiendo. En Arabia, Jesús mismo lo discipuló. Por eso era el apóstol. Por eso es apóstol Pablo, porque sabemos que las calificaciones para ser apóstol tienen que ser enviados por Jesús. Y por eso decimos que no hay apóstoles hoy en día. Pablo fue mandado personalmente por Jesús porque él se le apareció a Pablo después de la resurrección. Así que al Señor mismo le dijo que se fuera porque no recibirían su testimonio, y al obedecer pudo salvar su vida en ese momento. Porque los judíos helenistas, nos acordamos de eso, que eran los helenistas que planeaban su muerte. En capítulo 9 de Hechos, aquí, versículos 29 y 30, eso lo vimos también. Y dice el versículo 19, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba a todas las sinagogas a los que creían en ti. Así que él está diciendo, vemos cómo cuenta y debatió en el Señor. Él dice que él era miembro de ellos, los que mataban a los cristianos. Quería mostrar a los judíos que era un hombre nuevo, que ya había cambiado lo que era antes y lo que es ahora en frente de ellos. Decirles que Jesús es el Mesías, que Él está vivo. Y si Pablo, él solamente miraba en que se podía ganar a algunos para la salvación, para el Señor, él iba a estar bien. Vemos que él no prefirió ser rescatado y salvado, sino que estaba ahí porque su propósito era que la gente se salvara, que la gente escuchara el Evangelio. Así que, y eso quizás en su mente él pensaba, quizás esto ayude a compensar por todo el daño que él hizo a los cristianos. Y es lo que estaba buscando, porque él sabe de lo que era antes y el daño que causó a la iglesia del camino, a la iglesia cristiana. Y ya para terminar, el versículo 20 y 21 aquí del capítulo 22 dice, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Y vemos aquí que él se está acordando de lo que leímos en capítulo 7, versículos 55 y 56. Él tuvo que haber visto a Esteban cuando él volteaba, estaba siendo asesinado a pedradas, que él volteó para arriba y que vio al Señor sentado a la derecha, como dijo Esteban, que él estaba viendo la gloria de Jesús. Y muchos dicen que Jesús se puso de pie para recibir a Esteban cuando estaba siendo asesinado.
que Esteban lo vio y tuvo que haber visto algo que le hizo clic a Pablo o algo, pudo entender lo que estaba haciendo Esteban al momento que estaba muriendo, cuando quizás miró la cara de felicidad que estaba haciendo este hombre asesinado a pedradas tan dolorosamente, y le vio la cara de Esteban brillar y alegrarse de que iba a estar con su Señor. Quizás ahora él entendió, porque le dijo: Señor, tú testigo eres, tú estabas allí porque tú estabas viendo para abajo mientras yo estaba cuidando la ropa de los que estaban asesinando a Esteban. Por eso dice usted, Señor, y usted me vio que yo estaba allí cuando yo estaba perdido. Y ahora por eso dice: Señor, para que vean cómo ha cambiado ya. Un asesino, un religioso asesino, ahora vivo por usted, Señor, y quiero que lo conozcan a usted. Esa era la actitud de Pablo. Pero el Señor le dijo: vete de ahí. Está contando todo lo que le pasó con el Señor. Tenía esa relación. Jesús le habló muchas veces. Desde el principio vemos que Pablo siempre oyó la voz de Jesús desde el principio de su conversión, cuando volvió a nacer. Desde ese entonces oía, y ya hemos estudiado todos los viajes misioneros de Pablo y cómo Jesús de vez en vez le hablaba personalmente a él. Así que vemos todo eso, que esa relación no se puede imitar, no se puede falsificar. Pues sabemos que hay muchos que dicen: yo hablé con Jesús y me dijo esto y que el otro. ¿De veras? Aquí Pablo lo pudo probar. Pero hay unos que nomás dicen lo que quieren decir para convencer a la gente de que ellos son espirituales y son muy pegaditos a Jesús. Y muchas veces lo hacen para abusar de los demás, para mentirles, para sacarles el billete también. Y vemos aquí el 19, dice: y le dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba a todas las sinagogas a los que creían en ti. Pero cuando dice el versículo 21 ya: pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Ahí fue donde ya dejaron de ponerle atención. No tenía que haber, si no hubiera mencionado la palabra gentiles, la gente hubiera seguido escuchándolo. Y Pablo lo sabía. Le dijo, pero eso es lo que le dijo el Señor a los gentiles. Y estaba a punto de explicar por qué él se juntaba con gentiles, por qué él iba y les predicaba a los gentiles. Pero ya no lo quisieron escuchar, y eso lo veremos la próxima vez. Pero el punto de nuestro estudio hoy es que él, sabiendo que ya cuando mencionara gentiles, porque ningún judío que fuera de veras devoto judío aceptaba tener cualquier cosa con los gentiles. Ellos no querían nada que ver con los gentiles. Y ese devoto judío no quería nada que ver con que los gentiles también tenían la salvación. No lo aceptaban para nada. Así que Pablo sabía que al mencionar eso, algo iba a pasar. Y lo veremos pero él tenía que ser fiel a su testimonio. Y a veces tenemos nosotros que decirlo. Tenía que ser fiel a su testimonio, importaba el costo. Y lo vemos claramente, que a él no le importaba que lo azotaran, lo golpearan, lo apedrearan, pero él seguía dando con su testimonio, con el evangelio, pasara lo que pasara. Y sabemos que hoy él prefería ser prisionero y a renunciar a su pasión por salvar almas. Esa es la verdadera pasión de Pablo. Tenía que salvar las almas perdidas, y la pasión de su misión la estaba muy arraigada en él. Muchos pastores hoy en día no quieren ofender. No quieren ofender a los que van a sus iglesias. Les endulzan los oídos. Dicen: no, estás bien, hombre, no te apures tanto. El Señor te ama. No, todo lo que puedas hacer en la vida, el Señor no puede acabar con el amor de Dios, porque te ama así como estás. No, y no es verdad. El Señor nos ama a pesar de cómo somos. Y esa es la realidad. Y Él quiere que cambiemos. Pero muchos, por no perder esas donaciones, porque las iglesias les sigan llenas, ojalá pudiera
voltear la cámara o el teléfono para ver que aquí estamos solos. La gente no quiere venir porque se predica la verdad. Pero hay iglesias que se llenan, estadios que se llenan porque los pastores les hablan bonito, porque no son predicaciones, son como charlas de motivación personal. Son motivadores personales, no son pastores. Les hablan bonito, que tu vida mejor la vivirás hoy. Vive tu vida mejor hoy, en este tiempo. Y tiene razón. Pero en la predicación, el Evangelio dice que nos preparemos para vivir la vida mejor después de esta vida. Así deberían de ser, de explicar. Y si hay pastores que tuercen la palabra de Dios para halagar a sus congregantes, es porque hay otro interés. Y su interés no es el de Pablo, no es lo que estamos estudiando, que Pablo tenía esa pasión por la salvación de las almas. Esa injundia, como se dice aquí en México, para tener esa pasión, para hablarles el Evangelio y que la gente viniera a salvación. Y ese debe ser nuestro propósito. No el dinero, porque el Señor provee. Si Dios te ordena, si Dios te manda, el Señor te provee. Pero nuestra misión debe ser salvación de las almas. Es difícil en estos días, en este mundo, en esta situación, en esta época. Y siempre ha sido difícil. Vemos que Pablo, la gran mayoría no era salva. Y la gran mayoría rechazó el Evangelio. Multitudes. Pero también algunos se salvaron. Y gracias a Pablo y a los otros apóstoles, por eso estamos aquí hoy en día. Que venimos a ver el Evangelio, a conocer de nuestro Señor Jesucristo, a tener una relación personal con Él y poder esperar, tener una vida con Él, una vida eterna. Ese es nuestro propósito y ese es el propósito que vemos de Pablo, que no podemos dejar de predicar la verdad aunque moleste. Prefiero que la gente me odie por predicar la verdad del Evangelio a que la gente me odie por haberles mentido. No podemos mentirles ni endulzarle los oídos a nadie, pero tenemos que predicar que se arrepientan de los pecados, porque ese es el único camino a la salvación. Jesucristo es el único, Él lo dijo. Y tengamos eso bien en claro, que nadie viene al Padre si no es por Él, porque Él es el único que murió en la cruz por nuestros pecados. Vamos a orar. Señor Dios Padre, gracias Señor, por que Señor su palabra es intensa, es directa. Ayúdenos a recibirla sin recelo. Ayúdenos a venir a un arrepentimiento diario, Señor. De querer vivir una vida agradable. De querer estar en su presencia, de no separarnos de usted ni un momento. Porque sabemos que somos tan fallidos que al momento que nos separamos de usted pecamos, Señor. Ayúdenos. Levantamos este pueblo, Señor, estos pueblos, esta región, para salvación, Señor, que su Espíritu Santo haga un avivamiento, que nos use, Señor, para llevar su evangelio, que no nos desviemos o no nos tratemos de sacar palabras lisonjeras, como dice Pablo, ni palabras suaves, ni palabras dulces para ellos, pero predicarles el evangelio. ¿Y quién es usted, Señor? Para que puedan venir a un arrepentimiento y a la salvación. Le pido, Señor, por todos los que están acompañándonos en este en vivo, que usted toque, bendiga, provea por sus necesidades y sane sus enfermedades, Señor. Los llene de su Espíritu Santo en sus hogares, que bendiga su caminar, su ir y venir, Señor. Ayúdenos, Señor, a ser cristianos justos, rectos, de acuerdo a su sola Escritura, Señor. De guiarnos por ella y a abrazarla, a tomarla y a saborearla y a vivirla, Señor, más que nada.
Gracias, Señor, por su presencia. Gracias por todo lo que hace y lo que va a hacer. Levantamos de nuevo esta región, Señor, para salvación. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana, si Dios permite. Y sigan orando por nosotros, por favor. Que el Señor provea por nuestras necesidades y que nos use también grandemente. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hasta la próxima.